Muy buen día. Ahora les voy a hablar de las unidades de concentración químicas. La primera de las unidades es la molaridad. La molaridad se simboliza con M mayúscula y representa las moles de soluto contenidas en un litro de solución. La segunda unidad de concentración química es la molaridad. La molaridad expresa las moles de soluto contenidas por kilogramo de solvente. La tercera unidad es la normalidad. La normalidad corresponde a los equivalentes gramos de soluto por litro de solución. Y la fracción molar nos indica la relación entre las moles del componente, ya sea soluto o solvente, sobre el total de las moles de todos los componentes que forman la solución. Ahora vamos a realizar ejemplos para poder aplicar cada una de las unidades. Primera, la molaridad. Como ya mencionamos, la molaridad expresa las moles de soluto por cada litro de solución. Y en este ejemplo nos dice, calcule la molaridad de una disolución que contiene 441 gramos de ácido clorhídrico disueltos en suficiente agua para formar 1500 mililitros de solución. Como acabamos de mirar, la fórmula de la molaridad es las moles de soluto, es decir, la cantidad de soluto tenemos que convertirla en moles. En este ejemplo tenemos 441 gramos y estos los vamos a pasar a moles para poder aplicar la fórmula de la molaridad. Sabemos que para pasar a moles dividimos el peso de la sustancia entre el peso molecular. El peso molecular del ácido clorhídrico es la suma del peso del hidrógeno, que es 1, más el peso del cloro, que es 35,453. Esa es la cantidad de gramos que están contenidos por cada mol de sustancia. Entonces hacemos la división, encontramos el número de moles, 441 por un mol de ácido clorhídrico, que equivale a su peso molecular, que es 36,453. Y al hacer la división nos da 12,09, es decir, que estos 441 gramos de ácido clorhídrico equivalen a 12,09 moles de ácido clorhídrico. Y una vez ya está en moles, podemos aplicar la fórmula. La fórmula dice moles, en este ejemplo serían 12,09 moles del ácido dividido entre el volumen de la solución en litros. Como podemos observar en el enunciado de la pregunta, dice 1500 mililitros. Esos mililitros, al pasarlos a litros, sabemos que los vamos a dividir entre 1000 para poderlo pasar a litros. Por lo tanto, estos 1500 mililitros equivalen a 1,5 litros de la solución o disolución. Y de esta manera aplicamos la fórmula. Hacemos la división 12,09 dividido entre 1,5 y obtenemos que la molaridad de esta solución es 8,06 mol por litro, o se puede leer 8,06 molar. Pasamos ahora a un siguiente ejemplo, y donde este ejemplo nos dice, calcula la molaridad, M mayúscula, recordemos que es molaridad, y la N es normalidad, de una solución que se preparó con 28 gramos de hidróxido de magnesio al 82% de pureza, en un volumen final de 1600 mililitros. Primero debemos tener en cuenta que la sustancia que nos dan en el enunciado no está pura, porque nos dice que tiene el 82% de pureza. Por lo tanto, procedemos a encontrar cuál es la cantidad de sustancia pura con la que vamos a trabajar. Entonces tenemos 28 gramos de hidróxido de magnesio por 82%, y eso nos da 22,96 gramos de hidróxido que están puros. Es decir, con esta cantidad es la que vamos a determinar la molaridad. Y ahora pasamos a moles, esta cantidad en gramos, porque sabemos que la fórmula de la molaridad nos pide moles de soluto por litro de solución. Entonces convertimos estos 22,96 gramos a moles, como ya venimos mencionando,
colocamos en la parte de arriba una mol y esa mol equivale al peso. Aquí nos dice 58. Este 58 es el peso molecular que corresponde a la suma del peso del magnesio, que es 24. El oxígeno es 16, pero como son dos oxígenos, multiplicamos por 2. Y el hidrógeno pesa 1, también multiplicamos por 2. Al hacer la suma del peso, nos da 58. Cancelamos las unidades de gramos y convertimos a moles. Al hacer esta operación, 22,96 por 1 dividido entre 58 nos queda 0,39 moles del hidróxido de magnesio. Eso sería en moles. Y con eso podemos ahí sí aplicar la fórmula. Molaridad es igual a moles de soluto, es decir, 0,39 moles de hidróxido de magnesio. Y lo dividimos entre el volumen. Recordando como hicimos en el ejemplo anterior, aquí en este enunciado nos dan 1600 mililitros, pero en la fórmula nos pide en litros, por tanto, debemos dividir entre 1000 para convertir de mililitro a litro, y al dividir 1600 entre 1000 nos da 1,6 litros de solución. Y hacemos la división, 0,39 dividido entre 1,6, y eso nos da 0,25 mol por litro o 0,25 molar. Y de esa manera hemos determinado la molaridad de esta solución, pero también nos pide la normalidad. Para encontrar la normalidad, si aplicamos la fórmula de la normalidad, nos dice que esta es igual al número de equivalentes gramo del soluto dividido entre el litro de la solución. Es decir, debemos encontrar esos equivalentes. ¿Cómo los vamos a encontrar? Tenemos la cantidad de moles que ya habíamos mencionado al inicio, estas moles de hidróxido, 0,39. Y dentro de esta mol, vamos a mirar cuántos equivalentes hay. El número de equivalentes lo determinamos por la cantidad de los hidróxidos que hay. Y aquí observamos que hay dos grupos hidroxilo OH y por tanto, este número 2 corresponde a 2 equivalentes. Aclarando aquí, sabemos que si se tratara de un ácido, el número de equivalentes corresponde a la cantidad de hidrógenos que tenga el ácido. Si se tratara de una sal, corresponde a las cargas positivas, pero como aquí estamos hablando de una base o hidróxido, entonces como hay dos OHs, por eso colocamos aquí 2 equivalentes. Y hacemos esta pequeña operación y nos da 0,39 por 2, nos da 0,78 equivalentes, que sería lo que corresponde al hidróxido. Y ahí sí aplicamos la fórmula. Normalidad es igual a los equivalentes, que es 0,78 equivalentes de hidróxido de magnesio, dividido entre el volumen. Y el volumen, como ya hemos mencionado, debemos pasar estos mililitros, 1600 a litros, y por eso lo dividimos entre 1000. Y nos quedó 1,6 litros de solución. Y operamos 0,78 dividido entre 1,6 y nos da 0,49. Es decir, que esta solución es 0,49 equivalente gramo por litro o 0,49 normal. Por eso lo colocamos la N, para indicar que se trata de una concentración expresada en normalidad. Continuando con los ejercicios o ejemplos para poder comprender estas unidades de concentración química, aquí tenemos la molalidad. La molalidad, a diferencia de la molaridad, relaciona las moles, pero por cada kilogramo de disolvente. Recordemos que la molaridad era moles de soluto por litro de solución. Para la molaridad tenemos moles de soluto por kilogramo de solvente. Entonces, en el ejemplo que nos menciona, dice cuántos gramos de hidróxido de sodio se debe agregar a 5000 gramos de agua para preparar una disolución 0,1 molar. En este ejemplo ya nos dan la molaridad y nos dice que es 0,1 o 0,100, pero nos pide la cantidad en gramos del soluto. Entonces, observando aquí la fórmula, la molaridad ya la tenemos. La cantidad de solvente también ya la tenemos y lo que pretendemos encontrar es estas moles de soluto para luego convertirlas a gramos, porque la pregunta nos dice cuántos gramos. Entonces, para encontrar estas moles de soluto, lo que hacemos es pasar este volumen en kilogramos de solvente a multiplicar para despejar las moles de soluto. Entonces, moles de soluto nos queda igual a la molalidad
por los kilogramos del disolvente. De tal manera que nos quedaría así. 0,100 moles sobre kilogramo, porque pues nos da ya aquí la molaridad, y esa molaridad equivale a mol sobre kilogramo, y esto lo multiplicamos por los kilogramos del solvente, que son 5. ¿Y estos 5 de dónde salen? Que resulta que aquí en el ejemplo nos dice 5.000 gramos, pero como la fórmula nos habla de kilogramos, debemos pasarlo a kilogramos. Y para pasar de gramos a kilogramos, recordemos que dividimos entre 1.000. Entonces, 5.000 dividido entre 1.000 nos da 5 kilogramos del solvente. Y aquí ya podemos cancelar los kilogramos con los kilogramos y nos queda en moles. Entonces tenemos 0,100 por 5 nos da 0,5 moles del hidróxido de sodio. Y como estamos contestando la pregunta que nos dicen gramos, entonces lo que hacemos aquí finalmente es convertir estas moles a gramos. Y para pasar de moles a gramos, tenemos que una mol equivale al peso molecular del hidróxido de sodio. Su peso es 40. ¿Por qué 40? Porque tenemos que el sodio tiene un peso de 23, el hidrógeno tiene un peso de 1, serían 24, más 16, que es el peso atómico del oxígeno, y eso nos da 40 gramos. Y multiplicamos 0,5 por 40 y nos da 20 gramos. Es decir, que los gramos de hidróxido de sodio que se deben agregar para hacer esta disolución serían 20 gramos de hidróxido de sodio. Cuando se adicione esto, la solución resultante será 0,100 molar. Y aquí tenemos otro ejemplo para poder aplicar las fórmulas de las unidades de concentración químicas. Y el ejemplo nos dice: calcule la concentración normal, N, de una solución que contiene 3,75 moles de ácido sulfúrico por cada litro de solución. Entonces, sabemos que la normalidad es igual a los equivalentes gramos de soluto por cada litro. Pero aquí en el enunciado nos dan en moles. Entonces, lo que debemos hacer es pasar esta cantidad de moles a equivalente gramo. Y nos dice aquí, por cada mol de ácido sulfúrico, es capaz de donar 2 moles de hidrógeno. Es decir, lo que mencionamos también, que para encontrar los equivalentes gramos en el caso de un ácido, debemos tener en cuenta el número de hidrógeno. Entonces, como aquí en la fórmula del ácido sulfúrico H2SO4 hay 2 hidrógenos, vamos a multiplicar este número de moles por 2, porque son 2 equivalentes. Y nos da 7,50 equivalentes gramos del ácido sulfúrico. Y el volumen nos dice que es en 1 litro. Entonces, para aplicar esta fórmula de la normalidad, reemplazamos aquí los 7,50 o 7,5 equivalentes gramos del ácido, que lo sacamos de pasar estas moles a equivalentes, y multiplicamos por el 2 porque habían 2 hidrógenos. Y dividimos entre el litro de la solución, que es lo que nos da el ejercicio. Y aquí ya operamos y pues no hay ninguna operación complicada, porque solamente 7,50 dividido entre 1 nos da 7,50, y eso serían 7,5 o 7,50 equivalente gramo por litro, o 7,50 normal, que sería la concentración de esta solución. Y continuando con estas fórmulas o estas unidades de concentración, tenemos la fracción molar. La fracción molar relaciona las moles ya sea del soluto o ya sea del solvente sobre el total de moles. Es decir, cuando hablamos del total de moles nos referimos al total de las sustancias que estén formando la mezcla, ya sean 2, 3. Entonces, todo el número de moles y de las sustancias que hayan, ese sería el número de moles total. Como nos dije, fracción molar, obviamente vamos a expresar todo en moles. También hay que tener en cuenta que las moles totales van a ser las moles del soluto más las moles del solvente, más la fracción molar del solvente. Y esa fracción molar del soluto y del solvente nos tiene que dar un valor aproximado o igual a 1. Y tenemos el ejemplo de esta unidad de concentración. Nos dice,
Una disolución dada contiene 100 gramos de sal, cloruro de sodio, NaCl, y 900 gramos de agua. ¿Cuál es la fracción molar de los componentes de la disolución? Tenemos dos componentes, el soluto, que es el cloruro de sodio, y el solvente, que es el agua. Entonces, las moles del soluto serán igual, la fracción molar del soluto será igual a las moles de soluto sobre moles totales. Y la fracción molar del solvente corresponde a las moles del solvente sobre las totales. Lo que significa que debemos convertir todo a moles para poder aplicar esta fórmula de la fracción molar. Entonces, lo primero que hacemos aquí es convertir o encontrar las moles del cloruro de sodio NaCl. ¿Cómo se encuentra? Dividiendo esa masa entre la masa molar, que ya lo mencionamos. La forma de encontrar o de convertir los gramos a moles es dividiendo la masa entre la masa molar. Y la masa molar es igual a la suma del peso del sodio, que aproximadamente es 23, y el peso del cloro, que es 35,45. Y sumamos estos dos y encontramos el peso molecular del cloruro de sodio y hacemos la división de los 100 gramos que nos dan de la sal en el ejemplo entre el peso molecular, y esto nos da un valor de 1,711 moles de cloruro de sodio. Lo que hicimos aquí es convertir los gramos a moles de cloruro de sodio. Lo mismo hacemos con los 900 gramos de agua. Dividimos el peso del agua que nos da en el enunciado 900 gramos, que es su masa, entre la masa molecular. Y la masa del agua es la suma del hidrógeno, que pesa 1 aproximadamente, pero como sabemos el agua es H2O, hay 2 hidrógenos, por lo tanto serían 2 hidrógenos más el peso del oxígeno, que aproximadamente es 16. Y al hacer esta operación nos da la cantidad de moles que hay en 900 gramos de agua es 49,958 moles de agua. Una vez ya están las 12 moles, pasamos a encontrar la fracción molar de la sal. Para encontrar la fracción molar de la sal, dividimos las moles de la sal, que es 1,711, entre las moles totales, es decir, las moles de la sal más las moles del agua. Y al hacer esto, nos queda 0,0331. Este resultado no tiene unidad porque se cancelan las moles del soluto entre las moles totales. Y para encontrar las moles del agua, dividimos las moles del agua, que eran 49,958, dividido entre las moles de la sal, 1,711, más las moles del agua, que es 49,958. Y nos da un resultado de 0,967. Y recordemos lo que se mencionó, que la suma de la fracción molar del soluto más la fracción molar del solvente nos tiene que dar un valor de 1. Acá tenemos otro ejemplo en el que vamos a aplicar la fórmula de las diluciones. Y nos dice, ¿cuántos mililitros de una solución de ácido sulfúrico de concentración 2,8 molar son necesarios para preparar 500 mililitros de una solución de concentración 0,8 molar? Entonces, lo que se trata es de preparar una solución diluida. Nos dan una solución de 2,8 y queremos preparar a partir de ella una solución de concentración 0,8. Necesitamos preparar 500 mililitros. Cuando necesitamos preparar soluciones diluidas a partir de una concentrada, a la concentrada se le llama la solución patrón, y a partir de ella vamos a preparar la más diluida. Utilizamos esta fórmula que nos dice C1 por B1 es igual a C2 por B2. C1 es la concentración de la solución patrón. B1 es el volumen que vamos a sacar de esa solución patrón para preparar la solución diluida. C2 es la concentración de la solución diluida de la que nosotros vamos a preparar. Y B2 es el volumen, la cantidad que vamos a preparar de la solución diluida. Entonces, como nos menciona en el ejemplo, 2,8 sería la concentración de la patrón. El volumen 1 de esta no sabemos cuánto vamos a necesitar para preparar, eso es lo que vamos a encontrar.
Esto es igual a 0,8, que sería la concentración de la solución que queremos preparar. ¿Y cuánto queremos preparar? Queremos preparar, de acuerdo con el enunciado, 500 mililitros. Entonces reemplazamos a los datos aquí en esta fórmula y despejamos volumen 1, que sería el volumen de la patrón, sería 0,8 por 500 mililitros de la solución, que es lo que pretendemos hacer, dividido entre la concentración patrón, que es 2,8. Cancelamos molaridad, porque esa era la unidad de concentración, estaba en molaridad, y nos queda en mililitros, 142,86 mililitros. ¿Esto qué significa? Esto quiere decir que de esta solución 2,8, que es la patrón, debemos sacar 142,86 mililitros. Y luego le añadimos agua para obtener un volumen de 500 mililitros. Inmediatamente formemos o le añadamos agua para llegar de 142 a 500. La solución bajaría de concentración 2,8 a una concentración de 0,8. Y para aplicar a las preguntas de respuesta cerrada tenemos, dice, se preparó medio litro de una solución patrón de ácido clorhídrico 1 molar. De esta solución se extrajeron 50 mililitros. Es decir, de esta patrón se sacaron 50 mililitros. Había medio litro y se sacaron 50. Y se llevaron a un balón aforado de 100 mililitros. Entonces, estos 50 mililitros van a seguir siendo 1 molar. Porque solo lo que se hizo fue sacar de la solución patrón del medio litro, sacamos una pequeña cantidad, pero la concentración no cambió. Luego se completó a volumen añadiendo agua. Cuando se añade agua, ahí sí va a cambiar. Sacamos 50 y lo llevamos a un balón de 100, es decir, le añadimos agua hasta llegar a 100. Teniendo en cuenta esta información, es válido afirmar que el valor de la concentración de la nueva solución será. Bueno, ahí podemos aplicar la fórmula anterior, la de concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2. O podemos sencillamente hacer un análisis. Y el análisis nos conlleva lo siguiente. Si tenemos 50 mililitros que tenía una concentración de 1 molar, cuando le añadimos agua sabemos que esa concentración va a bajar porque la estamos haciendo más diluida. Entonces, como le añadimos el doble, es decir, habían 50 y completamos hasta llegar a 100, quedó diluida a la mitad porque le agregamos el doble de lo que tenía. De 50 le agregamos hasta 100. Entonces, inmediatamente la concentración, que era 1 molar, bajaría a 0,5 molar. Entre más cantidad de agua le vamos añadiendo, va bajando la cantidad de la concentración de la solución. Entonces dice, será el doble de la concentración de la solución patrón. No, el doble no, porque está bajando. No está, se está haciendo más diluida. Entonces no podría ser el doble. La cuarta parte de la concentración no podría ser la cuarta parte porque para que la concentración baje a la cuarta parte tendríamos que añadirle 4 veces más, es decir, de 50 hasta 200. Pero aquí en el enunciado nos dice que vamos de 50 a 100. Entonces no podría ser la cuarta parte. C, la mitad de la concentración, sí, claro, porque como ya se mencionó, de 50 estamos aumentando agua hasta 100, que sería el doble. Entonces estamos aumentando el doble y bajando la concentración a la mitad, de 1 a 0,5. Y esta sería la correcta, la C. Y la D, a la concentración de la solución patrón, no sería 1 molar, que es la patrón, porque pues le añadimos agua. Entonces al añadirle agua, bajó la concentración. Por eso la respuesta correcta es la C, que dice a la mitad de la concentración de la solución patrón.